Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Último día de la semana para nosotros. Finalizamos, bueno, pues el periplo que ya iniciábamos el martes en el YE de Asturias Televisión, en un programa, el de hoy, que viene muy, pero que muy completo. Vamos a hablar de horarios, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de historia. A partir de este momento, 60 minutos por delante para estar con ustedes y llevarles protagonistas que nos contarán historias que estamos seguros, perdón, que serán de su interés. Comenzamos, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues con puntualidad británica más o menos, cuando son las 10 de la noche o pasa muy poquito de las 10 de la noche, iniciamos el programa y en este momento, bueno, pues ustedes a buen seguro estarán en sus hogares. Bueno, la clave no es que estén ahora mismo a las 10 de la noche en sus hogares, sino saber a qué hora salieron de trabajar, porque ese será nuestro primer argumento de esta noche, hablar de los horarios laborales que tenemos los españoles en general, los asturianos en particular. Bueno, para hablar de la racionalización de horarios y de otros temas, se encuentra esta noche con nosotros Marcos Martínez. Él es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón. Bueno, parece que en la gripe el catarro no perdona. Bueno, ¿qué es como concepto la racionalización de horarios? A ver, la racionalización de horarios lo que conlleva es, como digo yo, un todo. No quiere decir que lo que entiende la gente por racionalización de horarios es salir a las 6 de la tarde, pero no solamente es eso, es tener tiempo para ti mismo y para tu propio disfrute. Quiero decir, es tener un horario que te pueda permitir compatibilizar con la familia o con ir tú al gimnasio o con hacer una actividad. O con lo que quieras. Y también a la vez que te permita también hacer algún otro tipo de cosas que sean necesarias. Por ejemplo, muchas veces un trabajador tiene problemas incluso para ir a firmar una hipoteca a las 12 de la mañana un día a un banco porque, claro, su horario de trabajo es de 9 a 2, por ejemplo, y eso no está contemplado. Sí, hay días de asuntos propios, pero ya sabes que a veces la gente le cuesta pedirlos porque muchas veces se siente negativo, dice, uy, si lo pido igual al jefe le parece mal. Quiere decir, es un conjunto de roles y un conjunto de actividades culturales o de perspectiva cultural que en principio, pues en otros países en los que nos reflejamos, realmente son países tipo Alemania, Francia o Reino Unido, que es con los que nos comparamos habitualmente todos, pues tienen otro concepto diferente. Claro, eso nosotros tendremos que analizar, o más bien los que mandan, porque los que pueden realizar que la racionalización de horarios sea mejor para todos es los partidos políticos, lógicamente, pues tendrán que pensárselo. Y de hecho ya se lo están pensando, porque ya en los últimos años, mismamente Fáctiva Ibáñez, en el año 2016, ya en el 2013, recogía un pacto de Estado de racionalización de horarios para mejorar la vida de las personas. Claro. Y en el año 2016 lo manifestó públicamente. Entonces, correcto. Pero ¿es una declaración de intenciones que se queda en el papel, es una teoría que no pasa a la práctica? Quiero decir, en España continúa habiendo la cultura del presencialismo, es decir, voy a estar muchas horas en el trabajo, no va a ser que al jefe le parezca mal. Bueno, eso es una pregunta con doble sentido. Quiero decir, ¿somos culpables nosotros? Es un planteamiento que nos lo podemos hacer, porque sí que hay trabajadores que piensan que estar más horas presenciales o que llegar a las 8 y no salir a las 8 de tu trabajo puede parecerle mal al jefe. De hecho, a algún jefe le puede parecer mal, pero también a algún jefe tampoco estás ahora. Quiero decir, por un lado es, yo creo, negatividad o miedo que tiene el trabajador para ejercer ese derecho que tiene de salir a la hora que tiene que salir, y por otro lado, pues yo entiendo que es un pensamiento que arrastra el mundo empresarial, que sí es cierto que algunas empresas están empezando a cambiar, sobre todo corporaciones, grandes corporaciones. No, y pequeñas también. Y pequeñas, pero bueno, sobre todo por el hecho de que, a modo de broma,
en el último informe que hay del año 2018 de Randstad, por ejemplo, en una encuesta que se hace, el segundo factor que un trabajador tiene en cuenta para poder elegir una empresa para trabajar o para marcharse es precisamente tener una buena conciliación de vida laboral familiar. Claro. Es la leche, porque es que antiguamente no pasaba. Es decir, el primer factor, lógicamente, es el dinero, todo el mundo está claro, pero el segundo factor ahora mismo, y muy valorado, es precisamente el poder conciliar esa vida. Sí. Entonces, yo creo que la gente, los trabajadores y los españoles en general, ya tienen eso como una necesidad básica, el poder disponer de su propio tiempo, no solamente para ir con el hijo a algún lado, sino porque a mí me apetece pues, ir al cine a una hora razonable. No me apetece ir al cine a las 10 de la noche, que termina la película a las 12 y mañana a las 8:30 tengo que desayunar, irme a trabajar y dormir menos que un europeo. Sí. Sí. Vamos a ver, diferenciemos, o esto es, en mi opinión, usted me corregirá si me equivoco, diferenciemos dos Europas. Una Europa, digamos, sur, con Portugal, España, Italia, Grecia, donde los horarios son muy similares a los de España, y después tenemos una Europa norte con Reino Unido, como usted decía, Francia y Alemania, donde a las 6 de la tarde está todo cerrado. A las 6 de la tarde no hay donde comprar, iba a decir una cajetilla de tabaco. No, tabaco ya no venden en estos países, no. De modo, por lo menos de modo abierto. Pero los museos cierran, las tiendas cierran, y sin embargo esos tres países están más adelantados que nosotros. Da la impresión de que trabajan menos horas, pero viven mejor. ¿Cómo casa esa ecuación? Vamos a ver, yo ahí lo entiendo como un sesgo cultural. En principio, tú date cuenta que nosotros estamos hablando, a modo de broma, ¿sí? De que nuestro horario viene de la época, no sé, que no ofenda a la gente, de la época de Hitler. Es decir, el horario nuestro fue un acuerdo que hizo en su día Franco por asimilación a lo que tenía Hitler y Mussolini en sus estados. El problema que hay es que... ¿El horario laboral o el uso horario? El uso horario. El uso horario, sí. Claro. España se rige por el horario Berlín. Sí. Por el horario Berlín. Sí. Entonces, quiero decir, pero si os fijáis, esos países, exceptuando Italia, que Portugal también lo saco, porque tú Portugal, mismamente, tú vas a un hotel a Portugal y a las 9:30 de la noche te dice el restaurante que a las 10 cierran cocina. Bueno. Por lo tanto, bueno, Portugal hay sitios y sitios, sí. Vamos, pero aquí tú vas a un restaurante, a un hotel a las 10 de la noche y quieres cenar, y cenas, y a las 10:30 cenas, y a las 11 cenas, y si me apuras a las 12 cenas. También, sí. Eso en Portugal, en ciertos sitios ya no pasa, por tanto, algo está cambiando. Pero yo creo que es una combinación entre cultura y también normativas legales, que digan, oiga, también tiene mucho que ver la negociación colectiva. Sí. Cuidado, tú puedes negociar perfectamente unos mejores horarios laborales entre trabajadores y sindicatos. Sí. Otra cosa es que no se entre en ello. Otra cosa que no se entre ello, pero se puede hacer. Sí, sí. Yo entiendo que a lo mejor hay sectores concretos que a lo mejor no pueden salir a las 6 de la tarde. Claro. Puede pasar a un sector, o yo qué sé, hay una serie de empresas que un parón pues produce que una máquina haga una serie de pérdidas y a lo mejor esté parado una empresa 3 días seguidos. Es lógico, pero sí que se puede racionalizar un poco más, o un poco mejor. Oye, mismamente Suecia hace poco puso la jornada de 5 días, sí, si no me equivoco. Y ellos tienen trabajadores como nosotros, tienen empresas como nosotros. Claro, claro. El trabajo online, bueno, ahora hay empresas, hay determinados puestos de trabajo donde la gente puede trabajar desde casa. ¿Esto favorece tremendamente a la conciliación, al tema de horarios? Bueno, a ver, sí, hombre, yo creo que puede favorecer. Hombre, vamos a ver, muchas empresas todavía tienen miedo de ese tipo de teletrabajo, digamos, sí. Por el hecho de no controlar si el trabajador trabaja o no trabaja. Es una medida mismamente de control, quiero decir, pero a lo mejor el pensamiento empresarial debería de ir cambiando, hay que ir educándolo. Sí. En una oficina, por ejemplo, pues posiblemente despacho, una asesoría, un sector de oficinas, pues posiblemente puedes perfectamente hacer demandas desde casa. Sí.
¿entiendes? Sí. Sí es verdad que tienes que tener un horario abierto al público, Sí. pero eso no quita que tú puedas tener un horario, por ejemplo, de consultas o de recibir más restringido, ¿eh? y puedas tener la posibilidad de poder trabajar desde casa. Pues, oye, pues habrá que ir a administraciones públicas, que ahora cada vez Sí. menos, porque se hacen las cosas más online, Sí, sí. pero sí puedes favorecer un ambiente, una conciliación perfecta. Por otra parte, desconectar. Imaginémonos, una persona sale de su puesto de trabajo, bueno, y tiene pues lo que tenemos todos a día de hoy. ¿Esto es una bola de hierro con una cadena atada que va al tobillo del trabajador, como había en los cómics de cuando éramos pequeños y se caricatura de un preso? ¿O bueno, es que me Hombre, pueden llamar? a ver, es cierto, a ver, yo creo que los móviles ha disparado que la gente te llame a tu móvil personal incluso, Sí. ¿entiendes? Eso a mí me pasa. También te digo una cosa, también entra dentro un poco de la educación de las personas. Si yo sé pues, que es que el que me arregla las luces, yo sé que no trabaja sábado y domingo, a mí no se me ocurre llamarle un sábado y domingo. Claro. ¿Entiendes? Hombre, se me puede ocurrir llamar un sábado y domingo a alguien si se me cae un techo, porque evidentemente es un mal mayor, ¿entiendes? Pero no se me ocurre. Yo creo que es un poco también de educación y también de que las empresas tengan, ya no vamos a decir que haya una ley específica, pero que tengan unas normas de conducta. Claro. Unas normas de conducta. Y sobre todo, oiga, si es necesario mi móvil para trabajar, pongamos un móvil. Y el móvil, cuando yo salgo de trabajar, se queda en la oficina. Y cuando llamen, al día siguiente recuperas las llamadas y las devuelves, no hay ningún problema. De todas formas, hay muchos servicios ya, hay incluso servicios, y las nuevas tecnologías están ahí. Hay servicios de secretariado, es decir, hay servicios que tú puedes contratar, hay una secretaria, un secretario que recibe esa llamada después de ese horario y a ti te manda un correo electrónico diciendo, oiga, ha llamado tal persona y ha llamado para esta cuestión. Y tú gestionas las llamadas o gestionas tu tiempo de trabajo, que también es importante para la productividad, al día siguiente, en función, oye, pues esta llamada es más urgente porque es lo que sea, y esta es menos urgente Procedes y la voy a llamar de otra. más tarde, por ejemplo. Correcto. La crisis, de la que los que saben mucho pero no la preveyeron, bueno, dicen que ya hemos salido o que estamos en ello. ¿La crisis afectó también a esto? Es decir, imaginémonos una empresa con 15 trabajadores, de la cual pues 7 se fueron a la calle. Los 7 que quedan dicen, ya puedo filar derecho y ya puedo que me vean allí bien y esforzarme, porque puede ser que si digo, que yo ya acabé, me voy, sea el siguiente. Hombre, vamos a ver. La crisis y el ver que el vecino de tu pupitre de al lado de trabajo se fue, evidentemente incrementa el miedo a reclamar los derechos. Eso, a ver, eso lo hemos vivido, eso todos los que vivimos del mundo jurídico laboral, como yo, de recursos humanos, lo hemos visto, ¿vale? Entonces sí que lo ha potenciado. Pero, hombre, a ver, decir que la crisis ha llevado a una peor racionalización de horarios o mejor, hombre, tampoco me atrevería a decirlo. Yo no creo que sea cuestión de crisis, yo creo que es cuestión de conductas y cuestión de tener unas normativas más razonables, ¿vale? O sea, el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, puede limitar perfectamente el horario de salida a las 6 de la tarde y dejar a los convenios colectivos que negocien los horarios de aquellas empresas que no puedan tener eso, ¿entiendes? Quiero decir, entonces, que la crisis afecte exclusivamente y potencie esto, hombre, que coge miedo el trabajador, seguro, a la crisis, oye, pues todos cogemos miedo a la crisis, porque tú estás viendo que te puede afectar. Pero no sé yo hasta qué punto pues, me puede afectar decir, oye, pues me quedo más horas porque no lo sé. Yo ahí no me atrevería a decir que la crisis es un reclamo para ese presentismo. El presentismo, yo para mí, siempre ha existido desde hace bastantes años. Entonces,
Bueno, pues esperemos que eso sea como la lluvia, ¿no? Que fertilice la tierra seca en este caso, que no haya tanto presencialismo, que se racionalicen los horarios y se pueda conciliar la vida laboral y familiar. Marcos Martínez, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, pues arrojarnos luz donde por ahora, lamentablemente, tan solo hay tinieblas. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias. Pues ahora nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos en un momento y retomamos. ¿Para qué? Para hablar de un tema que seguro que también les preocupa, la diabetes. Bueno, vamos a hablar a continuación de salud. Bueno, pues de un tema que preocupa y que ocupa a muchos de ustedes. Vamos a hablar de la diabetes, así pronunciado, diabetes, no diabetes, que hay mucha gente que dice diabetes y de a Sevilla. No, diabetes en este caso. Bueno, para hablar de este tema lo hacemos porque recientemente una investigación de la Universidad de Oviedo ha desvelado que padecer diabetes dobla el riesgo de mortalidad. Ahí es nada, dobla el riesgo de mortalidad. Bueno, para hablar de este estudio, para hablar de la diabetes, se encuentran esta noche con nosotros Elías Delgado, él es jefe de sección de diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutrición de Luca y también profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y junto a él está Jessica Ares, que es médico especialista en endocrinología y nutrición. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, se enmarca el estudio dentro de un proyecto llamado Estudio Asturias, que se ha prolongado en el tiempo, ya desde hace años. ¿Qué es el Estudio Asturias? Bueno, el Estudio Asturias es un estudio muy ambicioso que ha coordinado el Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Central de Asturias, que estamos metidos ya en la cuarta fase. Realmente el Estudio Asturias surge en 1998, cuando en aquel momento estaba finalizando el siglo pasado, realmente, y había una corriente en toda la literatura científica que estábamos diciendo, estamos asistiendo a una auténtica epidemia de diabetes en los países civilizados. Nosotros siempre con ese tema de que estamos en un país mediterráneo, que teníamos una idiosincrasia un poco especial, no teníamos muy claro si estábamos un poco en ese ambiente de epidemia de diabetes, de esas cifras realmente sorprendentes, que es lo que quiere decir una epidemia al fin y al cabo, ¿no? Por lo cual nos propusimos salir de nuestro ámbito de nuestro quehacer diario del término asistencial, salir del hospital y hacer un estudio de campo en la población asturiana para ver en realidad cuál era ese número de diabéticos que teníamos en Asturias. Para ello hicimos un proyecto científico que se presentó a las convocatorias públicas del Carlos III y en aquel momento nos dieron una beca del Instituto de Salud Carlos III, con lo cual nos permitió contratar a una persona, en aquel momento uno de los residentes que acababa en nuestro servicio, que no tenía labor asistencial en aquel momento, era la doctora Patricia Botas, y fue la encargada de hacer ese muestreo inicial, de tal manera que esa muestra, una pequeña parte de la población asturiana, fuera totalmente representativa de la población, del millón de personas asturianas. Para eso contamos también con la ayuda inestimable de la Consejería de Sanidad y del SESPA, concretamente en dos personas. Sura Rozada, que nos dio la estadística de los números aleatorios que teníamos que ver para esta población, y Sura Rozada y Ismael Huerta, correctamente, jefe de epidemiología de la Consejería de Salud. Gracias a esas tres personas hicimos el muestreo inicial. La doctora Patricia Botas seleccionó aleatoriamente, gracias a la ayuda de estos dos compañeros, 1.034 personas adultas, totalmente al azar, que representaban a la población asturiana. A todas ellas, a que no tenían, todas recibían una carta en su casa, y se les convocaba a que visitaran el centro de salud. En ese momento iban ahí, se les hacía una encuesta y aquellos que no eran diabéticos, que era la gran mayoría, se les hacía la prueba, el patrón oro, la prueba por excelencia para conocer si tienes o no tienes diabetes, que es una curva de 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa, es decir, te dan como una fanta de naranja y a las 2 horas ver cómo responde tu organismo. Bueno, pues aquel estudio que llevó a cabo la doctora Patricia Botas durante 6-7 meses de su labor investigadora, dio las cifras
de un 11, casi un 12% de prevalencia de diabetes en nuestra población asturiana adulta. Cifras que coincidían con lo que se decía en la literatura. Luego estábamos inmersos en esa epidemia de diabetes. Y el segundo mensaje que nos lanzó aquel gran estudio es que la mitad de ellas no lo sabían, que solo se descubrían si les hacíamos esta prueba. Entonces, esa primera fase se comunicó a las autoridades científicas, se comunicó a todos los compañeros de atención primaria, sensibilizando para ese diagnóstico precoz y que, bueno, algo teníamos que hacer para prevenir o tratar de una forma intensiva en los primeros momentos de la enfermedad. Esta fue la primera fase, corría los años 1999-2000, se acabó y se publicó. Bueno, pues una vez que tenemos totalmente identificadas a esa población, lo que hemos ido seguirla en el tiempo a esta población. En el 2005, otro compañero del servicio, el doctor Sergio Valdés, volvió a llamar a aquellas 1000 personas, consiguió que vinieran 700 y consiguió ver la incidencia, cuántos habían hecho diabéticos en estos 6 años. Sí. Y fue uno de los primeros estudios en España que nos dijo incidencia, es decir, número de personas que se hacen diabéticas año tras año. Claro. Y eso en Asturias eran 10 por cada 1000 habitantes y año. Estamos en números... Que traducido quiere decir 7000 asturianos adultos año a año entran en el diagnóstico de diabetes. Son cifras que, como le digo, eran de los primeritos estudios y están en torno a lo que se dice en el resto de los países europeos, con lo cual, esa fue la segunda fase del estudio. La tercera fase se hizo en el 2010, se volvió a llamar a todas estas personas, vinieron unas 500 personas y la doctora Cecilia Sánchez fue la que pilotó y responsable de esa tercera fase del estudio, que nos hizo avanzar en estudios de nivel básico, sobre todo a nivel de los genes, ¿no? Y estamos ya finalizada la cuarta fase del estudio, que es la que es responsable la doctora Jessica Ares, adjunto joven del Servicio de Endocrinología en este momento, que es la que ha analizado la mortalidad, sabiendo los que eran totalmente normoglucémicos, prediabéticos y diabéticos, qué ha pasado durante esos 18 años en cuanto a la mortalidad. ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, pues se ha encontrado que las personas que ya habían declarado tener diabetes en el 98 tienen un riesgo de mortalidad de 2 veces superior a la población no diabética. Esos son los que ya decían en el 98 que eran diabéticos. Junto con los que se diagnosticaron en aquel momento, en el 98, tienen un poquito menor riesgo de mortalidad, probablemente al menor tiempo de evolución de la diabetes, y condiciona un riesgo total de 1,7 veces por encima de las personas que no eran diabéticas. Los que tenían una categoría intermedia entre normales y diabéticos, o sea, prediabetes, no confería un mayor riesgo de mortalidad, pero probablemente es porque hicimos un poquito de intervención, se les mandó unas cartas a los pacientes, a las personas. Una de ellas fue mi madre, que hizo seguimiento en todo el estudio, y doy fe que era así. Que eso, se les dio unas cartas diciendo que había una pequeña alteración del azúcar, y que había que hacer ejercicio físico, disminuir los azúcares simples de la dieta, pues las galletas, los bombones, esas cosas así un poco, recomendaciones básicas, y bueno, puede ser que por eso... Claro. ¿Afecta más a hombres, a mujeres? ¿Va por igual? Bueno, lo que es la prevalencia, el número de pacientes con diabetes en este momento realmente es 50-50, la verdad es que son iguales. El tema sorprendente, aunque ya es un poco en la literatura había otros estudios, es cómo afecta en la esfera cardiovascular y en esa mortalidad, que sí la afección o el impacto que tiene la diabetes es distinto en función de si eres hombre o eres mujer. ¿A quién afecta más? Parece que hay mayor afectación de la población femenina en la diabetes. O sea, la mujer con diabetes tiene un mayor riesgo cardiovascular frente a la mujer sin diabetes. O sea, de hasta 7 veces, casi 6,7 de mortalidad cardiovascular en la mujer que ya había declarado tener diabetes en el 98. Claro. O sea, la que ya era diabética en el 98 tenía un riesgo de mortalidad cardiovascular de 6,7 veces superior a la mujer no diabética. ¿Y por qué causas puede ser esto? Pues esa es la gran pregunta. Pero nosotros hemos hecho también un pequeño subanálisis de cómo estaban controlados otros factores que pueden afectar a la mortalidad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia, y parece ser que hay un pequeño desbalance, o sea que hay un poquito peor control en la mujer con diabetes frente al hombre con diabetes y el hombre sin diabetes. O sea, que que la mujer como que podemos decir que se controla un poquito peor el resto de factores, de
Eso es. Ahí hay un tema también un poco de cultura general, ¿no? Yo creo que siempre asociamos enfermedad cardiovascular al varón, Sí, ¿verdad? sí. Que la mujer está protegida, de hecho que tiene estrógenos frente a andrógenos, sí. está protegida en la esfera cardiovascular. Bueno, pues lo que está cada vez más claro es que aquella mujer que es diabética, esa protección por los estrógenos desaparece. Y ya más que nada cuando tiene la menopausia y ya Claro, no tiene claro, estrógeno, claro, sobre ya todo. exactamente. Claro, ahí ya parece que Y ese luego es el problema. otro dato contundente es el tema de la obesidad. Ese punto de inflexión de la menopausia, antes de la menopausia la prevalencia de obesidad es mayor en el varón versus la mujer. Sí. En ese momento de la menopausia, la prevalencia de obesidad es muy superior en la mujer versus el hombre. Con lo cual, esas pequeñas cosas yo creo que tienen algo que ver en todo este tema, aunque lógicamente es una pequeña especulación, hipótesis, y hay que explorar ese tema. Los datos objetivos están ahí. Y la mujer con diabetes tiene mucho más riesgo cardiovascular que la mujer sin diabetes. Bueno, volvemos luego a hablar del estudio. Vamos a hablar un poquito de la diabetes. ¿Somos conscientes de los riesgos que implica? ¿O parece que como está ahí y ya lleva viviendo con nosotros mucho tiempo, pues ya la hemos asociado a un vecino molesto? Bueno, cada vez yo creo que la gente es más consciente de lo que supone la diabetes, ¿no? Esos conceptos y esas frases de, bueno, tengo un poco de azúcar, hay una diabetes buena, no, yo es que tengo la diabetes buena, no tengo la diabetes mala. Yo creo que poco a poco ya se van quitando de la cultura general y se va dando uno cuenta que la diabetes es un lobo con piel de cordero. Claro. No duele, no molesta, como mucho voy un poco más al baño, me levanto por las noches, pero no me duele nada. Pero claramente el concepto ese está cambiando y si no hacemos caso a la diabetes puede condicionarnos nuestra calidad y nuestra cantidad de vida. Claro. Entonces ese mensaje yo creo que ya está calando en la sociedad en general, toda la labor que hacen los médicos de atención primaria, los medios de comunicación y demás, yo creo que está calando en la persona, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que lanzar, y quizá luego podemos volver a ello, es un mensaje un poco de optimismo. Es verdad que estamos diciendo que la diabetes tiene más mortalidad que la no diabetes, pero volveremos luego a si podemos hacer algo a este respecto, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que se está tomando conciencia de que la diabetes no es solo un poco de azúcar, sino que es un riesgo aumentado de que tu vida se condicione tanto en la calidad como en la cantidad de vida y por lo tanto vamos a hacer algo para prevenir esto. ¿Todos estamos abocados tarde o temprano a sufrir diabetes? Hombre, no, yo creo que no. O sea, si tú mantienes un buen peso, una estabilidad ponderal, no desarrollas sobrepeso ni obesidad, no tienes por qué desarrollar diabetes. Ahora, si somos sedentarios, tenemos obesidad, tenemos hipertensión arterial y no la controlamos, pues todo eso es lo que podríamos llamar síndrome metabólico, bueno, llámalo X, y condiciona mayores papeletas. Tú, es como jugar a la lotería, cuantas más papeletas compres, pues... Bueno, quizás sea más fácil que cojamos diabetes sí, y que nos que toque te la lotería. ¿verdad? Sí. Y esas son papeletas en las que nosotros tenemos que tomar una parte activa para comprarlas en la obesidad. No, luego hay otra papeleta que es genética, ¿no? Aquel que tiene su padre, su madre, sus hermanos con diabetes, tiene muchas papeletas ya de nacimiento. Luego, ahí lo único que podemos hacer es no comprar las papeletas que nosotros somos activos, con lo cual ahí sí que es mucho más estricto el mantenerte en tu peso y mantener una vida cardiosaludable, por así decirlo. Decía usted al inicio que a finales de la década de los 90, bueno, detectaron esa epidemia de diabetes. ¿Cuándo y por qué se produce esa epidemia? En los países de nuestro entorno, vamos, en la Europa occidental, por ejemplo. A ver, el concepto primero, el primer momento que aparece el concepto de epidemia de diabetes es cuando la Organización Mundial de la Salud se da cuenta que entre 1990 y 1999, en esos 10 últimos años del siglo pasado, en 10 años se duplica el número de diabéticos en el mundo. Y eso, claro, llama la atención a las autoridades sanitarias. Hombre, pues lógicamente porque la prevalencia de obesidad se ha disparado, la prevalencia de sedentarismo se ha disparado en las sociedades científicas. Y luego habrá otras cosas, tipo de alimentación, etcétera, que se nos escapa. Pero lo que sí parece que está claro es que hay una clara relación con el tema de la obesidad y con el tema del ejercicio físico. Y a partir de ahí, la Federación Internacional de Diabetes hace un álbum, un atlas, de número de diabéticos estimados en el mundo, continente por continente. Y cada vez que hace un corte, hace una predicción a los siguientes 15 años.
y cada vez estas predicciones se están dando cuenta que se quedan cortas. La realidad supera las estimaciones y contra eso tenemos que luchar. Y de hecho, en España hay una estrategia nacional de diabetes para prevenir e intentar mentalizar a toda la sociedad científica y a toda la sociedad en general para que haga este tipo de prevención de esta epidemia que estamos inmersos en ella. Volvemos al estudio. ¿Se queda aquí? ¿Hay quinta fase? ¿Sexta? ¿Séptima? No sé. Bueno, a ver, sí, no se queda aquí, porque lo que queremos ver también es, desde el 98 hasta ahora, qué ha pasado con los eventos cardiovasculares. Claro. O sea, ¿a qué llamamos evento cardiovascular? A infarto, a ictus, a alguna enfermedad de las arterias de las piernas. Pues bueno, ver un poco qué ha pasado con esta gente, cuántos han desarrollado algún tipo de evento cardiovascular y cuántos no, y por qué. Y cómo están ahora, si están vivos, si están muertos, y entonces correlacionarlos con el estado que teníamos en el 98. Sí. Eso es una parte de lo que se está haciendo ahora. Estamos consiguiendo datos de la consejería también que nos están ayudando mucho y por supuesto también nos ayudaron muchísimo en el registro de mortalidad para saber el estatus vital de cada persona. Y además también hemos sacado datos genéticos de nuestra población en el año 2004 y queremos saber si hay alguna alteración que se puede relacionar con un desarrollo posterior de más complicaciones, mayor mortalidad, si las mujeres tienen alguna alteración típica de ellas que les correlaciona con un mayor riesgo también más proclives, ¿verdad? Eso es, que les hace más proclives. Bueno. Sí, las fases que van a seguir a continuación son estas fundamentalmente, ¿no? Lo que es clínica pura y dura de epidemiología de los eventos cardiovasculares y luego la investigación translacional, es decir, una cohorte tan bien estudiada como esta es muy ambiciosa y muy útil para los compañeros de investigación básica, de tal manera que nosotros tenemos muy buenas relaciones con uno de los laboratorios punteros de epigenética a nivel mundial, que lo tenemos solo cruzando la calle en el Instituto de Investigación del Principado de Asturias, que lo coordina el doctor Mario Fraga, que estamos también intentando ver algunos de los componentes epigenéticos, es decir, esa gramática que está por encima de los genes, que controla de todos los genes cuál se lee y cuál no se lee, con distintas tecnologías, con acetilaciones, con microRNA, ver si alguna alteración de esa está dentro de ese mayor incremento de riesgo en alguno de las mujeres o alguno de los tipos especiales de pacientes. Y la segunda gran relación y colaboración que tenemos es con uno de los grandes investigadores básicos, el doctor Fernández Real en Gerona, que nos está estudiando sobre todo marcadores de inflamación, que ya hicimos numerosas publicaciones al respecto, y en este momento son las alteraciones o los polimorfismos genéticos. Y alguno de ellos está dentro de ese mayor incremento de mortalidad, mayor incremento de esfera cardiovascular. Es decir, no nos quedamos solo con una investigación epidemiológica clínica, sino que hemos avanzado también en una investigación translacional, que al fin y al cabo es un poco la utilidad, para que esto revierta en la sociedad y podamos detectar precozmente no solo el que es diabético, sino que el que siendo diabético tiene más riesgo y sobre ese implementar terapias o tratamientos de una forma más exhaustiva. Y para la gente que nos está viendo en casa, ¿qué recomendaciones básicas, bueno, pues para evitar, en la medida de lo posible, o prevenir la diabetes? Pues aumentar el ejercicio físico, que ahora mismo lo que más prevalece en nuestra sociedad es el sedentarismo, y hacer una alimentación sana y equilibrada y no caer en el sobrepeso, obesidad, no dejar que eso ocurra. Cuando uno vea que está ganando peso, pues poner alguna cortapisa, sí, claro. Más fácil de decir que de hacer. Sí, ya, pero bueno, hay que hacerlo, es salud. Sí, yo diría dos cosas, ¿no? Fundamentalmente. Uno, prevención. Aquellas personas que todavía no son diabéticas, ¿no? Pueden hacer algo, pues lo que ha dicho la doctora Ares, claramente mantenerte en tu peso, dieta cardiosaludable y ejercicio físico, fundamental. Para aquellos que se les ha diagnosticado ya una diabetes o, bueno, otra cosa fundamental para hacer en aquel que no es diabético es que sepa de verdad que no es diabético. Claro. Porque, como habíamos dicho, si no vas a buscarla, pasa una serie de años y no escondida y puede dar ya complicaciones. Por lo tanto, que tu médico de atención primaria preguntarle, ¿de verdad yo tengo controlado que esto está perfecto? Y luego, si te detectan de forma precoz, tratamiento intensivo de todos los factores de riesgo cardiovascular. No solo el azúcar, la tensión, el lípido, dejar de fumar y ejercicio físico, porque
igual que nosotros hemos constatado esto, hay otros compañeros que han constatado que aquellas personas que han hecho este tratamiento intensivo multifactorial ha disminuido la mortalidad y los eventos cardiovasculares de una forma exhaustiva, todavía por desgracia no acercándose del todo a las personas que no son diabéticas, pero a años luz de lo que pasaba hace 5, 6, 7 años. Y con especial atención a las mujeres también. Exacto. Sí. Por lo tanto, yo diría que hay que ser un mensaje optimista, porque uno lee el titular, los diabéticos se mueren el doble que los no diabéticos. Entonces, bueno, eso es la alarmista, yo soy diabético, estoy condenado, ¿no? Claro. No, yo diría que lo que tienes que hacer es ser consciente de tus riesgos, pero hay posibilidades de cambiar esa historia natural de la enfermedad. Y cuidar lo que está en nuestra mano. Claro, sin Que duda. podemos. Por complicado que sea. Bueno, pues con esas recomendaciones nos quedamos. Doctores, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y si hay, bueno, pues quinta fase, aquí estaremos para que vengan a contarlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a los Buenas dos. noches. Bueno, pues nos vamos muy rapidito a publicidad y volvemos. ¿Para qué? Para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a ir finalizando, el programa de esta noche y vamos a hablar de un 500 aniversario del nacimiento de un asturiano ilustre, del cual también hay que decir que está tremendamente olvidado y al cual vamos a repasar en nuestro habitual recorrido por la historia. Bueno, pues cuando hablamos de los tiempos de los conquistadores en América, de los conquistadores españoles en América, de los descubridores españoles en el nuevo continente, bueno, pues el imaginario popular siempre nos traslada hacia los extremeños, principalmente, también los andaluces, castellanos. Asturianos hubo pocos, es realidad que hubo pocos. Sin embargo, algunos de los que hubo fueron tremendamente importantes, como el hombre que nos ocupa hoy, Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, del cual se cumple ahora su 500 aniversario del nacimiento. Para hablar de la figura de este hombre y conocer, bueno, pues cuál fue su vida, se encuentra esta noche con nosotros profesor de Historia José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, ¿quién fue Pedro Menéndez de Avilés? Bueno, bien, como tú has dicho, marino y estratega naval. Hay quien dice que quizás uno de los mayores marinos y estrategas navales de España del siglo XVI y por ende de toda la historia de España. Otro personaje que, como decíamos el otro día, está pidiendo a gritos quizás, a la vista de su trayectoria y de sus hazañas, una película épica, una película histórica. Bueno, también fue militar y conquistador, explorador, gobernador y adelantado de tierras como la Florida y Cuba. También tuvo una faceta como cartógrafo, puesto que recorrió, bueno, pues costas e islas prácticamente inexploradas, incluso como diseñador de navíos de guerra, e incluso hasta corsario en su juventud. Bueno, ¿nace en Avilés? Vale. Sí, nace en Avilés en 1519, de una familia de hidalgos, es decir, perteneciente a la pequeña nobleza, sin demasiada fortuna. Y además era un hijo segundón, tenía muchos hermanos, llegó a tener, bueno, tuvo 20 hermanos. 20 hermanos. Sí. Luego, fortuna no tenía demasiada. Luego, pues también tuvo ya desde muy pronto una vida pues aventurera. A los 8 años tuvo lugar su primera fuga de casa, ya enseguida se vinculó al mar, a los 14 ya era grumete, es decir, ya estaba embarcado navegando, y a los 19 años reclamó su parte de la herencia y con ella ya armó un pequeño barco y ya se dedicó a combatir en la mar. En un primer momento en aguas cercanas, en aguas del mar Cantábrico, y los enemigos en aquel momento eran sobre todo los corsarios franceses, los corsarios franceses que estaban asolando las costas nuestras, costas del Cantábrico y tal. Una de sus hazañas primeras y más sonadas fue perseguir desde aguas de la Coruña hasta su propia base, guarida en La Rochelle, a un conocido corsario francés, abordar allí dentro su nave capitana, matarlo personalmente y regresar a España con todo el botín y todos los barcos españoles que allí estaban capturados. Ole. Entonces, bueno, esa hazaña ya le hizo merecedor del reconocimiento de
del emperador Carlos I, le dio una patente de corso, y ya lo convirtió en uno de sus hombres de confianza. Después, al morir Carlos I, él ya era un personaje experto navegante, reconocido militar, ya había comenzado a hacer sus viajes a América, ya había por supuesto recorrido ya el mar Cantábrico, el mar del Norte, el Canal de la Mancha, había también patrullado las aguas de Canarias y dio el salto a América. Llegó a hacer casi, al parecer, 50 viajes. ¿50 viajes a América de aquella? Sí. Comandando diferentes barcos, diferentes flotas. Hay que llegar a decir en este punto que él se le tiene por el auténtico diseñador y organizador del sistema de flotas. ¿En qué consistía esto? Bueno, vamos a ver. Desde el primer momento en que descubrimos y establecemos contacto regular por mar con América, nos damos cuenta que la forma idónea de viajar en barco no es en barcos que salgan aislados o en pequeños grupos, sino formando grandes convoys, de forma que los barcos pueden apoyarse mutuamente y pueden protegerse mucho mejor y defenderse mucho mejor en caso de los casi inevitables ataques de piratas y corsarios. Sí. Bien, entonces ese sistema era una necesidad, lo que pasa que hacía falta alguien que viniera a, digamos, sistematizarlo, organizarlo, sentar las bases de cómo debía ser, y Pedro Menéndez fue lo que hizo, entre otras cosas. Claro. Entonces, según sus normas, según sus directrices, ya de forma ya regular y permanente, se instituyó ese sistema de flotas, a partir ya entre 1561 y 1564, y estuvo llamado a durar, bueno, pues siglos. Siglos. Y ven que el sistema de flotas o convoys, el sistema que nada, con muy pocas variantes, todavía se siguió usando en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, digamos, un gran contingente de barcos mercantes en perfecta formación muy cerrada, protegidos por una cortina de buques de escolta. En aquella época, a ver, en la Segunda Guerra Mundial, destructores y fragatas, en aquella época pues eran galeones, que la mantenían a salvo de los ataques piratas. Piratas y corsarios y demás. Sí. Bueno, gobernador en Cuba, ¿cómo es el salto a Florida? La actual Florida de Estados Unidos, donde está Cabo Cañaveral, donde está Disney, donde está, bueno, pues ese paraíso estadounidense. Hay que decir que Florida ya había sido descubierta tiempo atrás por Ponce de León, y se había intentado en repetidas ocasiones explorarla a fondo y colonizarla realmente, porque estaba sin colonizar, pero todos los intentos habían fracasado. Entonces, en un momento dado, uno de los hijos de Pedro Menéndez desaparece, naufraga, y él sospecha que ha ido a refugiarse o ha ido a parar a las costas de Florida. Entonces solicita al rey Felipe II permiso para hacer una expedición en su búsqueda. Entonces el rey le responde que sí, pero ya de paso le ordena que se encargue ya directamente de explorar, colonizar y tomar, digamos, posesión en firme de aquellas tierras. Y para ello lo nombra adelantado. Adelantado viene a ser algo así como enviado en nombre del rey, gobernador, para unas tierras que ya están descubiertas, pero que todavía son un territorio fronterizo y que hace falta asegurar y colonizar. Y poner en orden. Bien. Entonces, y además había algo más, que como España tenía aquellas tierras semiabandonadas, pues se estaban infiltrando allí ya los franceses. Amigo. Ya se habían establecido una colonia de franceses protestantes, hugonotes. Bueno, algo que Felipe II, siendo como era, eso no lo podía permitir ni tolerar. Entonces también le envía con el encargo añadido de deshacerse, así tal cual, de expulsar de aquí a aquellos intrusos herejes. Sí. ¿Muchos franceses? Bueno, varios cientos ya. Varios cientos, sí, ya habían fundado el Fort Caroline, un asentamiento. Y decir que en aquel tiempo Florida era algo más que el simple estado de Florida hoy, era la actual Florida más parte de Luisiana, parte de Georgia, parte de las dos Carolinas, un gran territorio. Él entonces llega para allí y sí, cumple, venciendo muchos obstáculos naturales, huracanes, muertes por enfermedad y tal, que era lo habitual cuando nos movíamos. El encargo del rey. Asalta por sorpresa el asentamiento francés y acaba con casi todos ellos.
los derrota y los ejecuta sin más. ¿A cuántos? ¿Vale? Yo creo que varios cientos. Vamos, la gente mayor, no respetó a las mujeres y a los niños, me refiero a los combatientes, vamos. Sí. Y luego, bueno, según dice una crónica, los manda a ahorcar y pone un cartel debajo de cada uno de ellos que decía ejecutado no por francés, sino por hereje y luterano. Hereje y luterano, Sí, en este caso. sí, sí. Ahí Algo está. muy en Muy de la consonancia época. con los tiempos. Muy de la Sí, época. sí, sí. Bueno, en total, que se expulsa a los franceses Sí, de allí de la Florida sí, y ya sí. establece allí su gobierno, ¿no? Digamos, Sí, en nombre de España. efectivamente. Y eso lo ha de simultanear también con el cargo de gobernador de Cuba. Ajá. Entonces, bueno, pues tuvo una vida incansable, muy activa, navegando continuamente, abriendo para la navegación y asegurando para la navegación las aguas del canal de las Bahamas, de las aguas siempre peligrosas del Caribe. Y como buen personaje español, sufrió también las envidias, las rencillas e incluso la cárcel. Ese deporte nacional de España llamado Sí, envidia. sí, ¿por qué? Porque un personaje así como él, bueno, pues eso, decidido y brillante, despertó las envidias de la todopoderosa Casa de Contratación de Sevilla. Y entonces fue acusado injustamente de corrupciones y demás, y estuvo dos años en la cárcel en espera de juicio. Sí. Al final el juicio salió y fue absuelto, salió inocente, y entonces ya sí fue en ese momento cuando salió absuelto de aquellas injustas acusaciones, cuando el rey le hizo el encargo de presentarse como adelantado de la Florida. En este caso. Bueno, Bien. ¿qué legado tienen Asturias más allá de una estatua que hay en el Parque de Avilés? Parque, no sé ahora cómo se llama. Bueno, si quieres te cuento su fin y Sí, ya, venga, sí, como ¿cómo terminó, acaba bien. sus días? Él ya alcanzó los más altos grados en la Armada de aquel momento, en aquella primitiva Armada, digámoslo, que era ser capitán general de la flota capitán general de la flota de la Carrera de Indias. La flota de la Carrera de Indias era la que hacía la carrera, es decir, el gran recorrido Sí. entre España y América y ida y vuelta. Ajá, Bien, que era bueno el vínculo, el cordón umbilical que nos unía, Que unía a todos, y sí. que nos traía las riquezas también, por otra Claro. parte. ¿Vale? Bueno, entonces, después de eso, tuvo varios encargos del máximo relieve, transportar al propio rey Felipe desde Amberes hasta España cuando vino a tomar posesión del trono español, y también llevarle a comandar la flota real que se dirigió a Inglaterra cuando el rey Felipe se casó allí, con María Tudor. Bien, y luego nos acercamos ya al final de su vida. Él todos estos, digamos, responsabilidades los tuvo muy joven. Y luego ya cuando tenía poco más de 50 años, 55, recibió del rey su último gran encargo, que era armar una flota en Galicia, una gran flota, no en Galicia, no, perdón, en Santander, que debía dirigirse a los Países Bajos, que ya estaban en situación de rebeldía, para auxiliar a nuestro general, a Luis de Requesens, que estaba, digamos, en dificultades en Amberes, vamos, rodeado por los rebeldes holandeses. Y luego se supone que la segunda fase de aquel plan ya era, lo que pasa es que eso todavía nunca llegó a saberse, pero ya se sospechaba que esa gran flota tenía una segunda misión que era ya directamente invadir Inglaterra, que no llegó a ser, tampoco fue más tarde, pero bueno, en fin. Pero todo eso se vino al traste cuando él, justo antes de partir, con la flota ya armada, en Santander murió. Murió, bueno, pues hay quien dice que de tifus, otros de fiebres, bueno, bien, aquellas muertes rápidas y desgraciadas que ocurrían en la época. En 1574. Bueno, muere en 1574, legado actual, decía yo, en España y en Asturias, en Avilés, en el parque, no sé el nombre del parque, hay una estatua de él rodeada de unos cañones. En Avilés hay una estatua, a mí me gusta mucho, muy bonita, de la época del historicismo, tendrá eso y más o menos 100 años esa estatua, un poco más, que forma parte de un conjunto monumental con 4 grandes cañones antiguos de gran calibre. Y una réplica de esa estatua pues está en San Agustín de la Florida. ¿Fundó San Agustín de la Florida? Sí, claro, fundó, ya que de paso llegaba allí y figuraba como adelantado, pues fundó la que es aún hoy la primera gran ciudad estable y permanente que se fundó en lo que hoy es Estados Unidos y que ha sido poblada
ininterrumpidamente hasta hoy. Bueno, paradójicamente llama a esa ciudad San Agustín, que es el patrono de Avilés. Sí. Claro, Sí, de las sí, fiestas de San Agustín, las fiestas de Avilés de toda la vida. Entonces, allí, delante de su ayuntamiento, tiene una estatua que es la réplica exacta de la de Avilés, la estatua que está él allí, bueno, actuando como conquistador y tal. Y allí es continuamente reconocido y homenajeado y ondean con frecuencia las banderas españolas en el ayuntamiento, en puntos diversos de la ciudad, en torno a la estatua. La bandera actual, las banderas aquellas del siglo XVI, del Aspa de Borgoña y demás. Claro. Cosa que aquí hasta ahora poco... Es decir, a este hombre se le reconoce más en Estados Unidos que en España. Pues hasta ahora mismo parece que sí. Y se le reconoce más en la ciudad de San Agustín de Florida que en su Avilés natal. Que en el propio Avilés. Allí tiene la estatua en el Parque del Muelle, un poco sombría, un poco olvidada, en un rincón allí, un poco pues lugar de paso. Pero yo os apostaría que muy poca gente de Avilés conoce realmente el significado de aquel señor que está allá arriba. Hace unos pocos años, yo diría que no sé, pocos años, quizás 10 o así, visitó Avilés el buque escuela Juan Sebastián Elcano, de nuestra Armada. Y allí se hizo un acto de homenaje cívico-militar, en el parque, bajo la estatua, una jura de bandera y tal. Bueno, yo recuerdo que sí. Algo fue algo. Bueno, ahora hay una oportunidad de recuperar su memoria, su legado, porque se cumplen 500 años de su nacimiento. ¿Hay algunos actos previstos? ¿Hay algo de programa de actividad? Yo he llegado a oír que sí, pero no me consta todavía. No, la verdad, es cierto que no profundicé todavía, pero yo creo que sí que algo se va a hacer. Quizás sea el ciudadano más insigne internacional de Avilés, no lo sé. Sí, a mi juicio sí, si hacemos un repaso. Claro. Bueno, pues, película nada, claro. No, pero con solamente una fracción de lo que te he contado yo aquí, ya habría para una película al estilo, yo qué sé, Master and Commander, por lo menos. Sin duda. Bueno, pues hemos conocido más de cerca la vida y obra y hechos históricos de un asturiano ilustre, nacido hace 500 años en Avilés. Bueno, pues que por eso Avilés recibe el nombre de la Villa del Adelantado. Bueno, Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, del actual estado de la Florida en Estados Unidos y más territorios, que comprendía por entonces la Gran Florida. Bueno, un hombre olvidado, pero para el que hay una grandísima, enorme oportunidad de rehabilitarlo, recuperar su memoria y también enseñar, ¿por qué no?, a los escolares quién fue este asturiano que, bueno, pues fundó ciudades en Estados Unidos y al cual se le recuerda y muy mucho en el país norteamericano. José María Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y por recordarnos e ilustrarnos de quién fue la figura de Pedro Menéndez Avilés, el adelantado a Florida. Gracias. Y así llegamos al final de este viaje que habíamos iniciado hace, pues ahí, aproximadamente una hora y que lo iniciábamos aquí en Asturias y que lo hemos acabado en Estados Unidos, en San Agustín de la Florida. Nos vamos, volvemos el martes a partir de las 10 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión. Ahora, rápidamente, ya llega Ahorro y Finanzas con Javier Terán, ya saben, programa para mantener esto y no gastar, bueno, pues muchísimo. Como dice el profesor Fidalgo, frotamiento de pulgares en este caso. Gracias por su atención, muy buenas noches.